Bienvenidos y bienvenidas a todos a Haciendo Zoom, un programa donde hablamos sobre distintas problemáticas a nivel mundial. Hoy vamos a hablar sobre la Ley de Gobernanza de Datos y Regulación Tecnológica con Gastón Wright de Civic House, una organización que expande los usos cívicos y sociales de la tecnología. Bienvenido, Gastón. ¿Querés contarnos un poco de vos y sobre el trabajo de Civic? Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Gastón Wright y dirijo Civic Compass, que es el área de investigación y políticas públicas de Civic House. Nosotros lo que hacemos es, por un lado, investigamos el impacto de la regulación digital específicamente en América Latina. Estamos en este momento teniendo un foco en temas vinculados a el impacto de la digitalización en los procesos electorales, así como también las diferentes visiones que tienen los reguladores en América Latina sobre el impacto de la inteligencia artificial en cada uno de nuestros países. Y por otro lado, lo que hacemos dentro de Civic Compass es llevar todo ese conocimiento que tenemos de este impacto regulatorio global y armar un programa de entrenamiento para organizaciones de la sociedad civil en cómo influir a través de estrategias de asuntos públicos, relacionamiento, digamos, con diferentes actores relevantes en estrategias de influencia en políticas públicas para estos temas que vamos a discutir en los próximos minutos. Buenísimo. Gastón, empieza con las preguntas entonces. ¿Por qué pensás que es necesario establecer un marco de gobernanza de datos en Argentina y qué riesgos existen en su ausencia? Bueno, en primer lugar, el marco de gobernanza de datos que tiene la Argentina es el año 2000, ¿sí? Es un marco de gobernanza de datos previo a la existencia de Meta o de Facebook, en la que pensaron los legisladores y especialistas en ese momento, si bien había algunos atisbos de transición digital de los gobiernos, la existencia de plataformas como Yahoo o Google, la penetración del debate alrededor de la protección de datos en los entornos digitales no era la misma que la que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, esa regulación que en su momento fue muy buena, digamos, y fue una regulación líder en América Latina, fue pensada, te diría, para un periodo relativamente híbrido, ¿sí? De la protección de datos, es decir, protección de datos en lo que hoy serían los entornos offline, ¿sí? Documentos públicos, datos sensibles de los ciudadanos en entidades públicas y privadas, pero con una visión de más de base de datos, ¿sí? O de documentos físicos. Sí hay en la regulación del 2020 elementos, digamos, que pueden llevar a entender que el regulador está pensando en entornos digitales, digamos, cada vez más potentes, pero no está en el ADN de esa regulación. Entonces, creo que hoy la necesidad de actualizar esa regulación es imperiosa, ¿sí? Necesitamos en la Argentina tener una regulación nueva que proteja datos en los entornos digitales, no solo por la protección de esos datos y los derechos humanos en los entornos digitales que cada ciudadano debe tener, sino que también es un marco jurídico que genere incentivos también al sector privado para invertir en la Argentina en tecnología, ¿sí? Hoy existen muchas empresas que al no tener un entorno regulado desde el punto de vista de los datos personales, bueno, hay inseguridad jurídica al respecto. Bien. ¿Y qué principios crees que deberían regir el uso, el almacenamiento y la circulación de estos datos personales en el ámbito público y privado? Bueno, ahí creo que la regulación de datos de la Unión Europea, que es la Ley General de Protección de Datos, o conocida como GDPR o GDPR, es muy clara con respecto a algunos principios. Creo que uno de los principios que se caracteriza en esa ley, digamos, como una ley que es buena, ¿sí? Es el principio de el consentimiento explícito, ¿sí? Creo que el consentimiento explícito es muy importante a la hora de darle
al ciudadano información acerca de qué es lo que pasa en términos del procesamiento de sus datos, ¿sí? Eso hoy, lamentablemente, en la legislación argentina, la idea de consentimiento explícito o el principio de consentimiento explícito no está claramente plasmada, ¿sí? Lo que implica abusos con respecto al uso de los cookies, ¿sí? Abusos con respecto, digamos, a bueno, checkbox ya chequeados, digamos, que implican transferencia de datos y comportamientos de los usuarios por default a determinadas plataformas. Sí es interesante ver cómo algunas empresas de tecnología en la Argentina han aprovechado la legislación europea del 2018, digamos, y su implementación, digamos, un poco más tarde, para elevar la vara, digamos, y hoy, digamos, tenemos plataformas en la Argentina que, doy un ejemplo, por ejemplo, una plataforma muy conocida que se llama Change.org, digamos, de la cual yo fui director durante 12 años, es una plataforma de impacto social con muchos usuarios en Argentina que elevó en el año 2020 toda la plataforma a lo que se llama ser GDPR compliant, ¿sí? Entonces creo que el consentimiento explícito me parece que es uno de los principios fundamentales y me parece que otro de los elementos importantes es la claridad o la transparencia con respecto a lo que pasa en términos de procesamiento de esos datos y cuáles son los roles de la estructura regulatoria que lo que hacen es velar porque esa protección de datos sea verdaderamente efectiva, ¿sí? Entonces ahí tenés roles como eh, lo que se llaman Data Protection Agents, ¿sí? Digamos, y otros Data Protection Data Processor. Está claramente, digamos, dividido en la regulación determinados roles que habilitan el compliance para proteger a los ciudadanos y también para darle a las plataformas un encuadre en el cual sus productos digitales puedan funcionar de tal manera que, digamos, eso no genere multas o investigaciones. Bien, ¿y cómo pensás que se puede garantizar el equilibrio entre innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales, como por ejemplo la privacidad y la autonomía? Bueno, creo que es un poco lo que dije en la otra pregunta. Creo que la regulación europea tiene elementos que, si ustedes ven la evolución de esa regulación ha ido evolucionando a lo largo de los años y han habido, ¿sí? Modificaciones y han habido, digamos, directrices de la Unión Europea aclarando determinadas cosas. Una de las cosas que me parecen más interesantes es que era una ley que generaba mucha incertidumbre en su momento con respecto a lo que se llama el mercado de datos, ¿sí? Y la Unión Europea, a través del DMA, digamos, y otro tipo de aclaraciones y regulaciones, lo que terminó haciendo, digamos, fue entender que sí puede haber un mercado de datos, digamos, bajo este tipo, digamos, de protecciones en las cuales lo que prima es la protección a la privacidad y este enfoque de derechos humanos, digamos, sobre la protección de datos. Lo preocupante para mí es el modelo que vemos en algunos países de América Latina, digamos, y también en Argentina, de hacer copy-paste de la regulación europea, es decir, copiar esa regulación, tratar de aplicarla en países, digamos, con poca capacidad estatal, ¿sí? Es decir, países, digamos, con poca capacidad de que esa regulación sea efectivamente, digamos, aplicable, ¿sí? Creo que ahí está un poco el desafío para nuestros países. Pasamos entonces con la siguiente pregunta, un poco más hablando de la inteligencia artificial. ¿Qué principios pensás que deberían guiar una ley argentina sobre inteligencia artificial para garantizar como el uso ético, transparente y seguro de estas tecnologías? Bueno, creo que una serie de principios que tendrían que estar incorporados, creo que el modelo que propone la Unión Europea de tratar de analizar las herramientas de inteligencia artificial en base a riesgos me parece que es un principio razonable. Por otro lado, creo que verlo desde el punto de vista de riesgos permite también a los reguladores tener flexibilidad con respecto
a nuevos tipos de herramientas de inteligencia artificial que pueden ser categorizadas, digamos, como riesgos altos, medios, digamos, o bajos. También podría pasar que algunas herramientas que hoy podremos categorizar como altamente riesgosas empiezan a incorporar algún tipo de salvaguardas, digamos, y esas herramientas que podrían estar prohibidas, digamos, pasan a estar, digamos, permitidas, ¿sí? Entonces, a mí me parece que un enfoque que permita también la flexibilidad de que el sector privado, digamos, y los que generan herramientas de inteligencia artificial tengan un marco regulatorio en el cual quede claro hasta dónde el Estado permite determinadas cuestiones, digamos, y por el otro lado incentivar que siga existiendo innovación y herramientas de este tipo, creo que es un principio, digamos, razonable. Me parece que por ahí pasa un poco la cosa. De este lado, ¿qué riesgos pensás que plantea un poco el uso de la inteligencia artificial y cómo pueden afectar los derechos fundamentales como la privacidad, el trabajo o el acceso a servicios? ¿Y cómo puede entonces el Estado argentino regular este uso sin limitar la innovación y el desarrollo tecnológico? Creo que está en cómo este tipo de herramientas pueden generar tensiones con derechos fundamentales como el derecho a la privacidad. ¿Sí? Creo que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental, digamos, que hoy en la Argentina, por lo menos en el entorno digital, no está del todo protegido, ya que nos debemos una actualización de la ley de datos personales. ¿Sí? Entonces, creo que en caso de que vayamos adelante con algún tipo de encuadre que le dé previsibilidad al sector privado para que este tipo de herramientas puedan ser desarrolladas de manera normal en la Argentina, pero por el otro lado proteger derechos fundamentales, tiene que haber muchísima claridad con respecto a cuáles son las protecciones iniciales de los individuos en los entornos digitales o de los ciudadanos argentinos en los entornos digitales. Si nosotros no tenemos resuelto eso, ¿sí? Creo que es muy difícil poder pensar en una regulación de inteligencia artificial que también protege esos principios. Y esto lo digo porque estas herramientas de inteligencia artificial están basadas en cosas que conocemos hace mucho tiempo como machine learning y otro tipo de desarrollos que requieren el uso muy intensivo de datos de los usuarios, ¿sí? Entonces, si Argentina todavía no tiene una actualización de la ley de datos personales que proteja estos derechos fundamentales a los ciudadanos argentinos, es muy complicado pensar en una regulación de inteligencia artificial que proteja esto. Podríamos tener algún tipo de política pública del Estado argentino con respecto a la inteligencia artificial, pero creo que los modelos que estamos viendo van, digamos, hacia regulaciones o marcos regulatorios en donde hay claramente una protección de esos derechos fundamentales, ¿sí? Pero todas las regulaciones que estamos viendo en diferentes partes del mundo parten de leyes de datos personales que incluyen el entorno digital y que son extremadamente duras en términos de lo que son los derechos de privacidad. Bien, pasando un poco a las tecnologías basadas en criptografía. ¿Qué desafíos pensás que presenta el uso creciente de tecnologías como las criptomonedas para la economía y la seguridad en Argentina? Bien, creo que en países como la Argentina, la alternativa y quizás una de las razones por las cuales la Argentina es un país que se ha transformado en una suerte de hub global del desarrollo de tecnología para criptomonedas, tiene que ver, digamos, con una cosa muy básica en la Argentina, que es que la Argentina no tiene moneda, ¿sí? Entonces, como la Argentina no tiene moneda, eso ha generado muchísimas innovaciones de parte de los individuos y del sector privado para proteger una cosa básica que tiene cualquier sistema capitalista, que es la protección de, digamos, el capital, digamos, y los recursos financieros, ¿sí? Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales este sector ha crecido, digamos, mucho en la Argentina, de la mano de, por supuesto, recursos humanos muy calificados a la hora de poder generar este tipo de desarrollos, ¿sí? Ahora, ¿cómo veo eso en el futuro? Veo que la Argentina no es diferente al resto del mundo. Creo que el resto del mundo está todavía tratando de entender cómo
vincular el mercado de criptomonedas a lo que nosotros entendemos como el mercado tradicional, en donde tenés un banco central, tenés un mercado de capitales, ¿sí? Ese banco central tiene un vínculo con ese banco, con ese mercado de capitales y a su vez con los bancos que hacen retail de una manera, digamos, extremadamente regulada, digamos, y muy clara, y ha sido un poco el modelo en los últimos 150 años. Pero el desarrollo de estas criptomonedas pone en jaque esa estructura regulatoria, ¿sí? Y la pone en jaque a tal punto que los estados no tienen, digamos, muchas opciones, ¿sí? Digamos, porque si por un lado buscan regular eso, la esencia del modelo de criptomonedas, digamos, es que no funciona con regulación, funciona con autorregulación, ¿sí? Entonces, a eso implicaría que el ecosistema de criptomonedas busque evitar esa regulación, digamos, y se siga autorregulando, porque justamente la razón de ser de ese mercado es la no intervención de un tercero como el Estado, ¿sí? Entonces, lo veo muy difícil, digamos, esa relación, a menos que la regulación pase por criterios, digamos, más de tipo tributarios, ¿sí? Es decir, que se entienda que es un mercado de transacciones completamente diferentes y que genere incentivos para que las ganancias de ese mercado de criptomonedas, bueno, el Estado pueda captar una parte de esa renta a través de impuestos. Lo veo por ese lado. Y entonces, hablando un poco de la brecha digital, ¿qué regiones o sectores sociales de la Argentina crees que están más afectados por esta brecha digital? ¿Y qué consecuencias genera? Y por otro lado, ¿qué políticas públicas se pueden implementar para garantizar una conectividad, una alfabetización digital y un acceso a dispositivos tecnológicos de parte de estos sectores? No soy un experto en temas de accesibilidad digital. No conozco cuáles son los problemas que hay en la Argentina en términos de dónde hay acceso, en dónde sí hay acceso. Creo que la Argentina tiene que ir a un modelo de acceso a Internet con mucha más competencia, ¿sí? Con más actores dentro del mercado. El mercado está muy, muy concentrado en muy pocas empresas proveedoras de Internet. En el interior, digamos, o en las provincias, y yo conozco un poquito, digamos, de eso, lo que veo, digamos, es que hay como mini pymes que tienen contratos, digamos, con grandes proveedores de acceso a Internet y que esas mini pymes o cooperativas casi son las que brindan servicios de Internet a nivel local. Me parece que hay demasiados intermediarios, ¿sí? Y que tenemos que ir a un modelo en donde haya muchos oferentes de servicios de Internet y que este acceso sea producto, digamos, de esa competencia. El rol del Estado, digamos, es generar las condiciones para que haya mucha oferta de Internet, ¿sí? Ahora, eso no va a pasar de un día para el otro, tiene que haber condiciones de mercado para que eso se dé y quizás, digamos, necesitamos un periodo en el cual el Estado tiene que tener un rol más activo, ¿sí? En generar incentivos, digamos, para que las empresas que hoy existen, digamos, bueno, brinden servicios de Internet en zonas remotas, etcétera, etcétera. Creo que un poco de eso se empezó a corregir y lo conozco, digamos, porque conozco, por ejemplo, la situación en las islas del Delta, ¿sí? En donde tradicionalmente no había Internet y creo que la entrada ahí de empresas como Starlink ha sido, digamos, un cambio radical, ¿sí? Eh, Hay que ver la estructura de precios, hay que ver si el precio de ese servicio, digamos, está acorde, digamos, a la Argentina. Creo, digamos, que es un precio relativamente razonable cuando uno lo compara, digamos, con otros servicios. Ahora, la pregunta es, ¿Starlink es una de esas empresas? Capaz necesitamos más empresas, digamos, como Starlink, brindando ese tipo de servicios en la Argentina. Bueno, Gastón, estas son todas las preguntas que tenemos por hoy. Muchas gracias Ah, por contestarlas. excelente. Eh, Y bueno, muy interesante todo lo que nos contaste y la verdad que nos da una perspectiva muy nueva a esta problemática. Nos gustaría también saber cómo podemos involucrarnos o cómo podemos ayudar con Civic y con las causas que ustedes tienen. Bien, bueno,
a nosotros nos gustaría mucho desde el lado nuestro de SIG Compass poder dar a conocer eh, las investigaciones que nosotros hacemos, es decir, que nosotros trabajamos en ver cómo la regulación digital afecta a las organizaciones de la sociedad civil que están en procesos de transformación digital o trabajan en temas digitales. Creo que el foco de la discusión regulatoria o de impacto regulatorio está muy focalizado en la relación Estado-empresas, ¿sí? Pero en caso de que las regulaciones de Internet sigan creciendo, digamos, o el ordenamiento de la relación entre los individuos y las grandes plataformas siga creciendo, bueno, el sector de la sociedad civil es muy importante, ¿sí? Y creo que ahí el sector que ha participado más en este tipo de diálogos han sido las organizaciones de derechos digitales, que no necesariamente son las organizaciones que incorporan tecnología para desarrollar su trabajo cotidiano, ¿sí? Es decir, una organización que trabaja en brindar acceso a alimentos en zonas rurales en la Argentina y tiene una aplicación, digamos, una herramienta digital, digamos, que ayuda al desarrollo de la logística de eso, ¿sí? Es una organización que maneja datos personales y es una organización que se va a beneficiar muchísimo de la incorporación de tecnología de inteligencia artificial para optimizar el envío de esos recursos. Bueno, hoy esas organizaciones no están en la discusión regulatoria, ¿sí? Creo que ahí nos pueden ayudar un montón ustedes a poder llegar a esos pequeños grupos o pequeñas organizaciones que empiezan a usar tecnología y que nosotros podemos traerlos a discusiones en el Congreso, ¿sí? A involucrarse con tomadores de decisión que quizás están muy acostumbrados a trabajar con las grandes plataformas, con las empresas, con otros reguladores en el Poder Ejecutivo y tienen poco vínculo con organizaciones más pequeñas de la sociedad civil que usan tecnología para generar impacto social. Bueno, muchas gracias Gastón y muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en el próximo episodio de Siendo Zoom.